Buenos días al seminario, eh, precisamente del Centro Olof Palme, Derechos Humanos, Salud y Seguridad. Esta es la última sesión de este interesante seminario. Hoy contamos precisamente con importantes expertos en la materia para esta sesión que hemos titulado precisamente Derechos Humanos, Pobreza y Equidad. Les damos la bienvenida a todos y a todas. Le damos la palabra ahora al doctor Juan Pablo Prado Layande, por favor. Muchísimas gracias. Muy interesante la presentación de la doctora María Cristina Rosas. Voy a también utilizar esta plataforma virtual para acompañar mi mensaje. Pues atado a lo que se acaba de señalar, desde mi perspectiva, hay un par de temas muy importantes que inciden en la praxis de los derechos humanos, la salud, la seguridad, que es lo que yo denomino la covidización, la seguritización de la agenda y cooperación global. Covidización es un precepto nuevo, seguritización no, eso ya tiempo en la agenda académica, pero bueno, voy a hacer referencia a estos dos preceptos. Como bien se señaló en un inicio, los derechos humanos durante la Guerra Fría se dividieron geopolíticamente también en dos, ¿no? En dos grandes ámbitos. Los derechos humanos de las libertades, los políticos, los económicos, los defendidos, incentivados desde una perspectiva muy puntual, capitalista, frente o incluso en contra de los derechos humanos de las igualdades, incentivados, promovidos desde el ámbito socialista. La Guerra Fría también dividió el precepto, el entendimiento, los derechos humanos, lo señaló la doctora Rosas, se profundizó el relativismo de los derechos humanos durante la Guerra Fría. Para enfrentar esa situación, desde luego Naciones Unidas intentó, digamos, conjuntar, cohesionar a los derechos humanos, y en el año 86 se consiguió algo muy importante y usualmente es olvidado en la academia, el mundo de la cooperación internacional, el derecho humano al desarrollo, una resolución de la Asamblea General, no precisamente es el ámbito más potente, y mucho menos vinculante, ya se señaló aquí, de nuestra organización internacional ya muy viejita, octogenaria, pero al fin y al cabo se lanzó la propuesta, la obligación moral no vinculante de que el mundo tiene un derecho humano y ese derecho humano fundamental es el derecho humano a desarrollarse de manera integral y no parcial. En el año 93, en esta ronda de cumbres globales, materia de desarrollo en temas específicos, resalta una que importa a esta mesa, la Cumbre Mundial sobre los Derechos Humanos en Viena en 1993. ¿Qué señaló esta cumbre? Entre muchas otras cosas, hizo referencia a la integridad de los derechos humanos. No se pueden dividir, no se pueden ya estratificar a la luz de Occidente, Oriente, primera, segunda, tercera generaciones, son un todo, porque si promueves unos, desatiendes otros y eso rompe con el esquema de los derechos humanos como un conjunto cohesionado. En pocas palabras, se avanzó en estos planos en términos de la no selectividad de los derechos humanos y gradualmente incluyendo preceptos clave como, ya lo dije, el desarrollo y la seguridad. ¿Qué ha ocurrido en años recientes? Muchas cosas, pero a manera de síntesis, ¿qué pasó durante la crisis generada por la pandemia por COVID-19? Pues hubo una equidad en materia de promoción global de los derechos humanos vía salud, vía seguridad humana, y esto se refleja a través de una inequidad en cuanto a la aplicación y repartición de las vacunas. Al momento actual, más o menos, se han generado 13.500 millones de vacunas, más o menos, y su repartición ha sido desigual o inequitativa, ¿no? En el año 2023, ya el 70% de la población mundial hemos sido beneficiadas,
por dosis de vacuna, pero solo el 32% de los países menos desarrollados cuenta con ella en su totalidad. ¿Qué ha dicho la Organización Mundial de la Salud a este respecto? Pues que el reto es combatir la inequidad de la dotación de vacunas del antígeno, porque esto lastima, vemos la indivisibilidad de los derechos humanos en muchísimos sentidos, ¿no? En África, el 67% de la población continúa sin recibir el cuadro completo. En el año 2023, prácticamente al momento en que les estoy. Ahora bien, el tema de la repartición de las vacunas a nivel global ha sido también desigual. Principalmente, esto se ha hecho a través de esquemas convencionales de compra-venta del producto, ¿cierto? Y una menor parte, y ahora veremos cuánto, se ha dotado al mundo a través de donaciones vía gobiernos nacionales y de pronto instancias como COVAX, a través de donaciones, a través de obsequios o a través, digamos, de costos mucho más reducidos. Este esquema de cooperación internacional refleja la compleja dinámica de la inequidad. Hay esfuerzos para repartir de manera más equitativa la vacuna, pero incluso la cooperación internacional se ha quedado muy corta en ese sentido. Pues China es el primer donante, no estoy hablando de ventas, estoy hablando de donaciones del antígeno. China ha donado 2.200 millones de dosis a terceros países. Pues muy bien, pues le ponemos una palomita, en otros países se le llama chulito, fantástico. Estados Unidos exactamente la mitad, 1.100 millones de dosis. Aquí, ¿cuál es la clave del asunto? Más allá de la donación per se, que la gran cuantía de estos ofrecimientos se hacen a través de mecanismos bilaterales, país, en donde el multilateralismo tiene un espacio, pero muchísimo menor respecto a lo que en principio debería ocurrir para promover una equidad, digamos, más evidente en cuanto a la recepción de este elemento sustancial para la vida humana. China tiene menos donaciones por la vía multilateral porque la iniciativa COVAX, que es este esfuerzo multilateral de la OMS y otros organismos, no aceptó durante un buen tiempo las principales vacunas chinas, y frente a eso, ¿qué hizo China? Fue muy inteligente, aprovechó el contexto para priorizar sus ofrecimientos de manera bilateral como un instrumento muy inteligente, muy pragmático, muy visible de política exterior bajo el seudónimo de solidaridad internacional, como lo han hecho otros países, evidentemente. Incluso Estados Unidos, el 70 y tantos % de sus donaciones los hace a través de esquemas bilaterales para ejercerse como el oferente, el donante, el proveedor, el generoso, para generar lo que se llama aquí la diplomacia de las vacunas. Te doy vacunas a cambio de ciertas condicionantes, puede ser políticas, económicas, sociales, de lo que ustedes quieran a nivel bilateral, no, para aprovecharse de votos favorables respecto al donante en foros multilaterales, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí quien ostenta el poder es el oferente de las vacunas, sea país desarrollado o sea país en desarrollo. Es decir, la diplomacia de las vacunas se, digamos, conjunta, se vincula con otros tipos de diplomacias que ejercen los países más poderosos del planeta. Los países productores, en el marco de la diplomacia de las vacunas, proveen del producto, ¿verdad? De forma, ojo, selectiva, parcial, con base en intereses políticos, económicos o estratégicos, de pronto sanitarios, pero no es la pauta a seguir. Si se dan cuenta, esto va en contrasentido con la concepción holística integral de los derechos humanos
que habla de la no selectividad y de la equidad, ¿correcto? Esto con fines y estrategias muy inteligentes para ampliar mercados en el mundo farmacéutico, generar gratitud y, en definitiva, generar poder. ¿Esto qué implica? Pues que en el año 2021, los donantes de cooperación internacional para el desarrollo contabilizan la dotación de vacunas, y esto llegó a 18,700 millones de dólares. Se pusieron un precio por ahí de 6, 7 dólares por vacuna, se pusieron de acuerdo los miembros de la OCDE, los donantes de cooperación a ese respecto, y la dotación de vacunas en el año 2021 llegó al 10% del total de toda la cooperación internacional para el desarrollo. Al año siguiente, debido a la seguritización de la internacional y de la cooperación por la guerra en Ucrania, aún con enormes necesidades globales, la cuantía y porcentaje de cooperación en vacunas bajó significativamente. Es decir, pasamos de una prioridad de la covidización de la cooperación, mucha cooperación por obvias razones, se enfocó al COVID, y de un año a otro se cambian las prioridades y el mundo se nos volvió, en otros momentos de la vida, se nos volvió a seguritizar junto con la cooperación internacional. Es decir, la guerra en Ucrania desplazó los esfuerzos importantes, muy bilateralizados pero importantes, muy politizados pero importantes, la cooperación abocada a este elemento vital y sanitario. Entonces aquí tenemos a la diplomacia de las vacunas, en donde se ofrece el producto a cambio de elementos políticos, geoestratégicos, en detrimento de los intereses y derechos humanos holísticos, universales, indivisibles de las personas. Nos volvemos objeto de la diplomacia de las vacunas por parte de los principales proveedores: India, China, Estados Unidos, en su momento Argentina, que donó 4 millones de vacunas, y México 2,5 millones. No me da tiempo a hablar de eso, pero México también utilizó la diplomacia de las vacunas a favor de intereses nacionales. Después podemos hablar sobre ese tópico. En pocas palabras, la diplomacia de las vacunas hizo del producto un instrumento de poder, de posicionamiento, y esto se difundió en las redes sociales. Estas donaciones, recuerden que la mayoría de dotaciones se vendieron, pero se nos vendió la idea de que las vacunas prácticamente todas se regalaban, se concedían de manera solidaria. Esto a través de la muy actual diplomacia digital, la diplomacia digital sanitaria, que es un tema importante de las relaciones internacionales. Acaba de salir un libro interesante a ese respecto, en donde escribí un capítulo del libro con el doctor Jorge Heine sobre la diplomacia digital de la cooperación internacional. Brilla mucho la cooperación, las donaciones, sin necesariamente sustentarse en el derecho humano al desarrollo de manera equitativa entre las y los beneficiarios. Fíjense, les voy a dar un dato interesante. Del total de vacunas a nivel global, solamente 14.8, un 15% del total, se ofrecieron a través de canales multilaterales vía COVAX. Es decir, el multilateralismo de la cooperación internacional de cara al COVID-19 tiene un número, y eso es un 15% del total. Es bajo, es relativamente alto, tómenlo como ustedes gusten, pero aquí lo importante es que el multilateralismo se hizo pequeñito frente a la bilateralidad de la cooperación internacional en el mundo en el contexto del COVID-19. Los países aprovecharon su estatus como proveedores bilaterales y apoyaron muy poquito a instancias multilaterales como COVAX para
repartir de forma más equilibrada a este elemento fundamental. Es decir, el multilateralismo es muy pequeñito, al fin y al cabo, frente a grandes crisis globales como el COVID-19, a diferencia de lo que de pronto se nos quiere mostrar en las redes sociales. Cuidado con las redes sociales, como se señaló previamente. Y cuando el mundo comenzó a vislumbrar un planeta más seguro, más sano, una vez que paulatinamente el COVID-19 se fue, digamos, no doblegando, pero sí reduciendo sus efectos, Rusia invade a Ucrania y el mundo vuelve, en otras épocas de la historia mundial, a militarizarse y a seguritizarse. La agenda global, todo tiene que ver, casi todo, hasta las vacunas, tiene que ver con un elemento central que es la seguridad, no del mundo, sino la seguridad en sentido restrictivo, en términos clásicos, de los países más poderosos del planeta. Y en este sentido, el aumento del gasto militar crece y con ello la ayuda militar aumenta significativamente. Año y medio, ayer cumplimos año y medio de la invasión Rusia a Ucrania, se han conferido 50,000 millones de dólares a un solo país, desde luego a Ucrania, la gran mayoría proveídos por la Unión Americana. Fíjense cómo la seguridad de un país europeo sigue dependiendo en demasía de Estados Unidos y no tanto de la Unión Europea. La Unión Europea ha ofrecido 5,000 millones de dólares. Primera vez que la Unión Europea da ayuda militar. Antes daba solo ayuda al desarrollo. Ahora también se sube al tren de la ayuda militar. No digo que esté bien, no digo que esté mal, que podemos tener más adelante. Reino Unido, otros 5,000 millones y otros 40 y tantos países han ofrecido apoyos a Ucrania en ese sentido. Es decir, fijarnos en el COVID-19, hoy en día la agenda global y el grueso de la cooperación internacional militar y como veremos para el desarrollo se aboca a un país. Tenemos una cooperación muy, digamos, limitada en términos temáticos y regionales, direccionado hacia Kiev, mientras las necesidades globales continúan. Me voy un poquito más rápido. Del grueso de toda la cooperación internacional para el desarrollo en el año pasado, 16,100 millones se fueron como ayuda económica, no para Haití, no para América Latina, no, a Ucrania. También la cooperación para el desarrollo está jalando, se está dirigiendo hacia Ucrania, un país invadido, destruido, pero no necesariamente subdesarrollado. Mientras que la cuantía para financiar vacunas, sigue habiendo necesidades, ya lo dije, continúa en importante y veloz descenso. Por tanto, hay una enorme seguritización y también migratización de la cooperación internacional. La cooperación se ubica a promover intereses vitales del norte y a reducir migración. Fíjense en este dato, casi termino. De los 204,000 millones de dólares de cooperación internacional para el desarrollo de los países ricos a los pobres, casi una cuarta parte van al tema ucraniano en términos de cooperación para su reconstrucción, ayuda económica y para financiar la recepción de los refugiados, sobre todo ucranianos, en los países europeos. Una cuarta parte del total de la cooperación internacional está altamente seguritizada. ¿Y eso qué genera? Reduce recursos y capacidades para atender derechos humanos desde una perspectiva amplia que, digamos, se materializan en los objetivos de desarrollo sostenible. Un par de datos simplemente. La propia ONU ya dijo que los objetivos de desarrollo sostenible están en un momento muy crítico. El mundo, y cito, se expone a fracasar estrepitosamente en la consecución de los ODS,
no lo digo yo, lo dice un informe muy actual de Naciones Unidas. Y en ese sentido, fíjense ustedes, de las 140 metas, ¿verdad?, que se tienen que cumplir en materia de los ODS, la mitad está muy lejos de seguir la trayectoria deseada. Más del 30% de las metas no han experimentado ningún avance. Es decir, primero la covidización, que por necesidad y por sobrevivencia humana arrastró al mundo hacia una cooperación muy inteligente, muy avanzada, pero muy bilateralizada y muy politizada. Y después, la guerra rusa en Ucrania, voluntades políticas para atender propósitos no solo en Kiev, no solo en Ucrania, sino desde una perspectiva global y desde una perspectiva de promoción de derechos humanos de manera holística. Y si faltaba algo, calentamiento global, estamos cada vez más acalorados en este planeta, y eso no es prioridad hoy en día frente a esta agenda covidizada, migratizada. El mundo en desarrollo el mundo desarrollado quiere contener migración. Si en la Guerra Fría la cooperación internacional se utilizaba para contener al comunismo, en la actualidad buena parte de la cooperación internacional, 30,000 millones de dólares, se usan para contener migrantes que escapan del calor, precisamente, en muchos casos, del calentamiento global. En pocas palabras, y ahora sí concluyo, se distraen recursos y capacidades globales para detener la invasión rusa o apoyar a Ucrania, porque esto es una guerra sistémica, no es solo una guerra bilateral, para parar migración, para dar ayuda militar a un solo país en detrimento de los objetivos de desarrollo sostenible y por ende en detrimento de los derechos humanos desde una perspectiva amplia. Esto va en contrasentido del espíritu de la Agenda 2030 y de los ODS en cuanto a no dejar a nadie atrás, promover desarrollo sin distinción y generar bienes públicos globales. En definitiva, hay una reducción evidente de los medios necesarios para cumplir ODS, llámenle derechos humanos de manera integral, holística o como ustedes quieran. Y esto significa que volvemos a la historia de siempre en términos de, y termino con una cita de la doctora Cristina Rosas, tenemos una visión parcial, no holística, no integral, sobre seguridad y derechos humanos. Tenemos una visión muy parcial, muy dividida respecto a cómo atajar los grandes desafíos de la humanidad. Cito esta última parte: no se podrá llegar a una situación satisfactoria de ninguno de los desafíos globales sin trabajar de manera integral u holística. Hace falta una visión de conjunto, dado que los problemas complejos demandan soluciones complejas. Es decir, abordar a los ODS de manera colectiva, como lo dicta la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el derecho humano al desarrollo del 86, sin particularizar, como ocurrió en la Guerra Fría y como ocurre hoy en día, a los derechos humanos de los habitantes del planeta, seamos humanos o no humanos, seres vivos y ecosistemas. Yo concluyo aquí. Muchísimas gracias.